Buenos días, en esta oportunidad les voy a hablar sobre diseño gráfico y sus principios. Bueno, comenzaré hablándoles sobre una pequeña breve historia del diseño gráfico. El origen del diseño gráfico lo encontramos en las pinturas rupestres aproximadamente en el año 15.000 a.C., donde los seres humanos y los animales eran representados por medio de símbolos, con fines religiosos en las cavernas de la prehistoria. La representación de ideas mediante grafos experimentó su mayor avance con la aparición de los lenguajes escritos. Con la aparición de la imprenta en 1440 por Johannes Gutenberg, este tomó poder, lo cual más personas utilizaron el medio de los dibujos para expresarse, ya que este era un medio fácil y más rápido para poder realizar este tipo de comunicación. Y un gran impulsador del diseño gráfico fue la revolución industrial, ya que con esto se llegaron nuevas máquinas, lo cual impulsó a que más gente aprovechara este recurso para difundir más el diseño gráfico. Bueno, ahora vamos a describir las formas básicas del diseño gráfico. La forma de una zona o contorno nos permite reconocerlas como representaciones de objetos reales o imaginarios. La dirección es una proyección plana o espacial de una forma, y es la continuación imaginaria de la misma aún después de su finalización física. Puede ser horizontal, vertical o inclinada en diferentes grados. Como vemos en la primera imagen, las flechas están ubicadas en diferentes direcciones, y en la segunda se ve cómo sigue la del trazo imaginario de las imágenes. Bueno, el color. Esta se dice que es la más importante y evidente dentro de las formas básicas del diseño gráfico, puesto que este puede imprimir un fuerte carácter y dinamismo a los elementos a los que se aplica. Toda forma o zona tendrá en general dos colores diferentes, el de su contorno y el de su parte interna, pudiendo aplicarse tanto colores puros como degradados en colores. Texturas. Sirve para expresar visualmente las sensaciones obtenidas mediante el sentido del tacto o para representar un material dado. La textura está relacionada con la composición de una sustancia a través de variaciones diminutas en la superficie del material y se consigue en una composición gráfica mediante la repetición de luces y sombras o de motivos iguales o similares. Como vemos en la segunda imagen, vemos diferentes texturas, ya que tienen diferentes colores y diferentes formas. Las dimensiones. La dimensión solo existe en el espacio real tridimensional, pero se puede simular en una composición gráfica plana mediante técnicas de perspectiva, sombreado o superposición. También mediante el uso de fotografías que introducen espacios tridimensionales en la composición. Es decir, que este tiene un efecto que se puede ver más cerca o más lejos según la composición que vayan a darle al diseño. Los puntos. El punto es la unidad mínima de información visual y está caracterizado por su forma, generalmente circular, pero también puede ser rectangular, como ocurre en el monitor triangular o una mancha sin forma definida, por su tamaño, por su color y por la ubicación que tenga dentro de la composición gráfica. Las principales características del punto son: tiene un gran poder de atracción visual, creando tensión sin dirección. Cuando se sitúan próximos dos puntos puede producir sensaciones de tensión o de dirección, creando en la mente del espectador una línea recta imaginaria que los une. Si se sitúan diferentes puntos en prolongación, sugieren una dirección, un camino más acentuado cuanto más próximos están los puntos entre sí, tal como vemos la imagen, ya que este tiene diferentes puntos, tamaños o formas que están esparcidos dentro del espacio, lo que esto produce una gran tensión, ya que uno no sabe en qué punto fijarse. La línea. La línea es el elemento básico de todo grafismo y uno de los más usados, teniendo tanta importancia en un grafismo como la letra en un texto. Representa la forma de expresión más sencilla y pura, pero también la más dinámica y variada. Está formada por la unión de varios puntos en sucesión, pudiéndose asimilar a la trayectoria seguida por un punto en movimiento, por lo que tiene mucha energía y dinamismo. Su presencia crea tensión y afecta al resto de elementos cercanos a ella. Pueden existir la línea vertical, horizontal, diagonal, quebrada, ondulada, zigzag y curva. Las principales propiedades de la línea son: contiene gran expresividad gráfica y mucha energía. Casi siempre expresa dinamismo, movimiento y dirección. Crea tensión en el espacio gráfico en que se encuentra. Crea separación de espacio en el grafismo. Y la repetición de líneas próximas genera planos y texturas. La línea curva. Es la línea más libre y la más dinámica de todas, pudiendo sugerir desde un movimiento perfectamente definido hasta un movimiento caótico, es decir, sin reglas.
Los trazos. Un trazo es el elemento lineal formado por la unión sucesiva de diferentes líneas. Es tal vez la forma gráfica más humana, la que mejor representa nuestra forma natural de dibujar. Un trazo heredará las propiedades de las líneas que lo crean, existiendo trazos rectos, curvos o mixtos. La escala es el tamaño relativo de una zona respecto a los demás y al total de la obra. Los diferentes tamaños de las diferentes zonas modifican y definen las propiedades de cada una de ellas. Tal como notamos en la segunda imagen, vemos que va decreciendo proporcionalmente. El movimiento es una propiedad muy importante que aporta connotaciones de dinamismo y fuerza. En las obras gráficas puras no existe movimiento real, pero sí se encuentra implícito en ciertos elementos y se puede conseguir con ciertas técnicas que engañan al ojo humano, es decir, el diseño cinético o la pintura cinética, o representando elementos que sí lo tienen en el mundo real. El contorno. Podemos definir el contorno como el objeto gráfico creado cuando el trazo de una línea se une en un mismo punto, es decir, cuando una línea continua empieza y acaba en un mismo punto. Todo contorno delimita dos zonas, una acotada, es decir, el contorno su interior, y otra infinita, el fondo, creándose un submundo gráfico particular en cada forma definida por cada contorno. Como vemos en la segunda imagen, vemos que la estrella tiene dos contornos, el del fondo y el que lo rodea, ya que uno es azul y el otro es amarillo. Pero como vemos en la primera, solo vemos uno, ya que el relleno es blanco. Dentro del contorno encontramos al contorno mixto, que es, mediante combinaciones de los elementos básicos en contornos anteriores, se pueden construir todas las formas imaginables, cada una de las cuales tendrá unas propiedades dependientes de las partes que la forman, de su orientación, de su tamaño, de espesor del trazo límite, de su color y de su ubicación. Los contornos mixtos son muy usados en las páginas web, a las que aportan variedad en el diseño y definición de espacios de información, rompiendo la monotonía visual de las formas rectangulares puras. También encontramos el contorno orgánico. Son aquellos formados por curvas libres, son los contornos más abundantes de la naturaleza y sugieren fluidez, desarrollo, humanidad, inspirando sensaciones favorables en el espectador. Son utilizados abundantemente en pintura y dibujo artístico, ya que son la base para representar figuras humanas, bodegones, paisajes, etc. Las proporciones. Estas se refieren a la relación de una parte con otras o con el todo. Esta relación se puede dar por magnitud o por grado. Tal como vemos en la imagen, vemos que la separación o los cortes que tiene la imagen son totalmente proporcionados. Dentro de las proporciones encontramos la proporción por tamaño. Es la forma más directa de marcar proporciones, mediante el tamaño relativo de los elementos. Los elementos más grandes, altos o anchos tienen una carga visual superior a los demás pequeños, cortos o finos, creando zonas de tracción más intensas, como vemos en la segunda imagen. El hexágono del polígono más grande pesa mucho más que el pequeño, ya que este atrae más la atención del espectador. También encontramos la proporción por color. Podemos definir distintas áreas tonales útiles para distribuir de forma adecuada toda la información gráfica. En este sentido, los colores puros y saturados tienen un mayor peso visual que los secundarios neutros, y esto es mayor que los terciarios, poco saturados. Como en la primera imagen, vemos que el que está de color rojo tiene una mayor atracción, un mayor peso visual que está más oscuro, ya que esto se produce por los diferentes tonos de los colores. Las proporciones por agrupación. El uso de agrupaciones de elementos y la correcta distribución de estas en el escenario, lo que nos va a permitir estructurar de una forma u otra la composición, es decir, que se va a ver más ordenado. Las proporciones por alargamiento. Las formas alargadas y angulares alargan el campo de visión creando zonas dominantes. Proporciones por regularidad. Las formas regulares tienen menor peso que las irregulares. Ahora les voy a hablar sobre la simetría. Es una relación espacial que ordena el cuerpo de una figura de modo que formen partes iguales pero contrapuestas. Dentro de la simetría encontramos la simetría axial, que es la que aparece cuando los elementos iguales de una figura se encuentran a igual distancia pero opuestos, y estos son llamados como la recta de simetría. También encontramos la simetría radial, que se establece cuando la disposición de las partes de una figura es de tal manera que al cortar por el centro de simetría se producen siempre dos mitades iguales.
El contraste. El contraste es el efecto que permite resaltar el peso visual de uno o más elementos o zonas de una composición mediante la oposición o diferencia apreciable entre ellas, permitiéndonos atraer la atención del espectador hacia ellos. El diseño equilibrado requiere un contraste suficiente y también entender de qué modo se pueden conseguir correcta y estéticamente. Como en la primera imagen, vemos que la figura que tiene poco contraste no va a resaltar tanto como la que tiene buen contraste, ya que el espectador se va a fijar más en la de buen contraste que en la otra. Contraste de color. Dos elementos con colores complementarios se refuerzan entre sí, al igual que un color cálido y otro frío. El contraste creado entre dos colores será mayor cuanto más alejados estén en el círculo cromático. Los colores opuestos contrastan mucho, mientras que los análogos apenas lo hacen, perdiendo importancia visual ambos. Este efecto se puede usar para dar mayor dimensión o sensación de proximidad a un elemento en una composición situándolo sobre un color que contraste con él. Ahora les voy a mostrar las imágenes respectivamente de los puntos que acabo de mencionar. Bueno, el contraste en colores complementarios. Vemos que aquí la estrella es de un color cálido, es decir, el amarillo, y este se complementa muy bien con un color frío, es decir, el morado, y eso tiene un mayor contraste. El contraste adecuado texto-fondo. Esto quiere decir que mientras haya un texto que combine bien o contraste bien con el fondo, va a haber una buena atracción y una buena estética o una buena estabilidad o equilibrio. El contraste entre colores. Esto quiere decir que mientras los colores se mantengan estables o equilibrados, va a haber una buena atracción o una buena proporción entre estos. El contraste de contorno. Los contornos irregulares destacan de forma importante sobre los regulares o reconocibles. Es adecuado para dirigir la atención del usuario a ciertos elementos de una composición o página web, como botones importantes, banners publicitarios, entre otros. El contraste de escala es el producido por el uso de elementos a diferentes escalas de los normales o de proporciones irreales, consiguiéndose el contraste por negación de la percepción aprendida. Este sistema de contraste no es muy usado en las páginas web, donde se busca siempre la escala es adecuada, pero sí es frecuente en fotografía y pintura, consiguiendo atraer la atención del espectador de forma muy eficaz o efectiva. El contraste de tonos. Se obtiene contraste entre elementos que poseen tonos, claridad u oscuridad, opuestos. En este caso, el mayor peso lo tendrá el elemento más oscuro, destacando el más claro sobre él con más intensidad, cuanto mayor sea la diferencia tonal. Conforme se disminuye la tonalidad del elemento más oscuro, el contraste va perdiendo intensidad, siendo necesario redimensionarlo si queremos mantener el mismo contraste. Este tipo de contraste es tal vez más intenso y el más usado en composiciones gráficas. Como podemos apreciar en estas imágenes, el contraste tonal negro-blanco quiere decir que entre estos dos colores se complementan muy bien, ya que el negro, como está de fondo, va a resaltar a lo que está de color blanco. Y la intensidad del contraste. Vemos que en la primera imagen el negro y el gris se complementan muy bien, atrayendo la atracción del espectador. Pero mientras va disminuyendo su tonalidad o su poder visual o su peso, vemos que el último ya no va a atraer tanto como el primero. Las agrupaciones. Esta inclinación a agrupar elementos relacionados en un factor influye de forma notoria en la percepción que tenemos de nuestro entorno, de lo que vemos a nuestro alrededor. Gracias por su atención prestada.